El Líbero presenta A Fondo, el análisis en profundidad de la actualidad en tiempos de crisis. Contenido exclusivo para los clientes de AFP Habitat. El 26 de enero de 2021, Ignacio Briones abandonó La Moneda para entrar a la carrera presidencial. En su reemplazo asumió el economista y ex director de presupuestos Rodrigo Cerda, quien se desempeñaba como integrante del directorio de Codelco, convirtiéndose en el tercer ministro de Hacienda de la segunda administración del presidente Piñera. Pero, ¿quién es realmente Rodrigo Cerda? ¿Cuáles son sus redes? ¿Y qué debiera esperar el mercado de él? Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y en este podcast, exclusivo para los clientes de AFP Habitat, les contaré la historia, el estilo y el sello detrás del nuevo titular de la billetera fiscal. Cuando a sus 47 años Rodrigo Cerda Norambuena se convirtió en el nuevo ministro de Hacienda, los comentarios y la prensa en general lo catalogaron como una persona que cumplía con un perfil más técnico que político. Sin embargo, el economista se ha involucrado en el mundo de lo público a lo largo de su vida y cuenta además con una amplia experiencia y trayectoria política. Comenzando por su colegio, la Alianza Francesa, donde Cerda fue presidente del centro de alumnos y luego, en sus primeros años de ingeniería comercial en la UC, fue un activo militante demócrata cristiano, participando incluso en una lista para encabezar la federación en 1993, que perdió ante la que encabezaba el socialista Fulvio Rossi. Después partió a estudiar economía a Chicago, donde se desplazó desde la democracia cristiana a la centro-derecha, un pensamiento que mantiene hasta hoy pese a ser independiente. En 2010 dio su primer paso en La Moneda bajo la primera administración del presidente Piñera, donde fue coordinador macroeconómico y jefe de asesores de Hacienda, con Felipe Larraín a la cabeza. En este cargo, Cerda fue la mano derecha del ministro. Le tocó impulsar su agenda, ver las relaciones con el Banco Central, preocuparse de la comunicación de la política fiscal y lidiar con varios proyectos de ley. En el segundo periodo del mandatario, durante 2018 y 2019, Cerda lideró la Dirección de Presupuestos, la DIPRES, un cargo que mantuvo hasta diciembre, meses después del cambio en Hacienda, cuando asumió Ignacio Briones. Pero, ¿cuál es la relación entre Cerda y Briones y cuáles son sus principales diferencias? Ambos coincidieron en Hacienda durante el primer gobierno del presidente Piñera, cuando Briones era coordinador de finanzas internacionales y Cerda, como ya mencioné, coordinador macroeconómico. También estuvieron en la misma generación en la Alianza Francesa y ambos estudiaron ingeniería comercial en la Universidad Católica, es decir, se conocen de toda la vida. Pero si bien la relación entre ambos es cordial, el cambio de gabinete, el 28 de octubre de 2019, significó un golpe muy duro para Cerda, y no solo porque Felipe Larraín, con quien mantiene una cercanía luego de conocimiento de años y trabajo en conjunto, debió salir del ministerio para darle lugar a Briones, sino además porque habían visiones distintas y matices sustanciales en la forma de mirar la economía en relación al gasto público y a su expansividad. Hay que recordar que antes del estallido, Felipe Larraín y Rodrigo Cerda estaban abocados en avanzar en la dirección de ordenar el gasto y acotar el crecimiento de la deuda pública. Ese camino se desvió luego de la crisis de octubre de 2019, cuando entonces se debe incrementar el presupuesto y utilizar los fondos soberanos. Pero esta situación, sumada al marco fiscal excepcional que se acordó para enfrentar la pandemia y que fue la base para el posterior acuerdo político que habilitó un gasto por $12.000 millones entre 2020 y 2021, incomodó a Cerda. Es cierto que fue uno de los 16 economistas que participó en este acuerdo, estuvo ahí, pero él creía que había espacio suficiente para reasignar los recursos. De hecho, junto a Felipe Larraín y Germán González, luego elaboraron una propuesta distinta, un plan de recuperación económica por $8.000 millones y que no solo significaba gasto, sino también reasignaciones y revisiones de programas.
Las medidas que Briones impulsa al asumir no tienen del todo contento a Rodrigo Cerda y no iban en la dirección de lo que él pensaba que había que hacer con las finanzas públicas. Como macroeconomista ortodoxo que valora la responsabilidad fiscal y que tenía a su cuidado el orden de las cuentas públicas, creía que existían maneras más eficientes para distribuir los recursos que ponerlos de una vez sobre la mesa. Entonces, que se dibujara el presupuesto, a Cerda le producía incomodidad. Además, sabía que existía el riesgo de que esos montos se perpetuaran en el tiempo y que retirarlos sería sumamente difícil e impopular. Un desafío que, paradojalmente, ahora le tocará enfrentar como ministro de Hacienda, con la elaboración y discusión del presupuesto 2022, en el que se deberá discutir si retirar o no lo financiado por el Fondo COVID y volver a la normalidad. Así, el entonces director de presupuestos renuncia a su cargo y se desempeña como académico de la Universidad Católica, como investigador de CLAPES-UC e integrante del directorio de Codelco. Esto hasta que, por supuesto, asume de ministro. Pero, ¿qué características tiene Cerda que lo hacen ser un buen jefe de la billetera fiscal, el tercero en la segunda administración de Piñera tras Felipe Larraín y Briones? Sus cercanos lo describen como una persona que tiene un muy buen trato en general, a quien le gusta explicar como buen académico y profesor, con buena voluntad y muy buena base teórica, como alguien que hace una buena lectura de la política en general, que se informa y que sabe mucho, como un economista de centro derecha independiente y que cuenta con un amplio respaldo al interior del gobierno, y que mantiene además una buena relación con los políticos en general, como una persona que no busca el conflicto, que es dialogante y técnico por sobre todo. También se menciona que su pasado con la democracia cristiana le puede ayudar a tener cercanía con la centroizquierda. De hecho, dejó una huella bien profunda en su paso por la DIPRES, y en la Comisión de Hacienda del Senado lo conoce muy bien debido a las relaciones que estableció en la administración pública con parlamentarios de la oposición, como por ejemplo con los senadores Jorge Pizarro, Carlos Montes, Jaime Quintana y Juan Pablo Letelier. Es cercano también a economistas como Germán González, Aldo Lema, Rodrigo Vergara, Klaus Schmidt-Hebel, el exministro José Ramón Valente, la consejera del Banco Central Rosana Costa y el ex subsecretario de Hacienda Francisco Moreno. Además, es una persona de confianza del presidente Piñera, a quien el mandatario valora mucho. Luego de ser jefe de asesores durante su primera administración, mantuvieron el contacto y como director de presupuestos tuvieron mucha relación. No por nada, cuando Rodrigo Cerda asumió en Hacienda, el presidente declaró públicamente que era el regreso del hijo pródigo. Hay que decir también que Cerda cuenta con un lineamiento económico más tradicional y ortodoxo, con un sello menos político y muy preocupado por los temas macroeconómicos. Esto se ha notado quizá en el relato que ha comunicado desde que asumió en Hacienda, haciendo referencia a temas de recuperación económica y empleos. Así, su foco estará puesto muy probablemente en cómo recuperar las bases de crecimiento de mediano y largo plazo, especialmente qué es lo que va a pasar de 2022 en adelante, donde hay aún mucha incertidumbre. Sobre la reforma de pensiones, los que lo conocen comentan que si bien sabe que un acuerdo en esta materia es prioritario, no estará dispuesto a entregarlo todo por una reforma que entrampe la recuperación del país. Dicen que será un acuerdo en que las dos partes queden conformes y que no la aprobará solo por sacarse una foto y aparecer firmando un acuerdo con la oposición. Con esta información yo me despido de este podcast exclusivo para los clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.